¿vale? Entonces, necesarios en el sentido necesarios, tan necesarios como cualquier otro proceso de aprendizaje, quiere decirse, ¿no? Si el chico necesita a lo mejor reforzar ciertas cuestiones y tal, bien, que no, no, por aburrirnos, por hacerlo, no. Bien, esa es la primera cuestión, ¿qué deberes y para qué? La otra cuestión es cómo se relaciona la familia y la escuela, que es eso que planteé yo al principio, en el medio, ¿no? Si los deberes son una manera de enlazar el trabajo entre la familia y la escuela o de interferir, una interferencia de la escuela dentro del ámbito familiar, que a veces inclusive puede llegar a ser serio. Y la última cuestión, que es súper importante, es a qué proyecto educativo responde la idea de deber, de deberes, tal como las tenemos planteadas. Si nosotros estamos cuestionando los deberes, es que estamos cuestionando el sistema educativo que refleja, porque no están aislados, no son elementos aislados, son un síntoma de un problema. Nosotros estamos planteando una educación diferente para un mundo diferente, porque la educación y el mundo se relacionan. Nosotros queremos otro modelo de sociedad, otro modelo de relación, otro modelo de integración. Queremos una escuela integrada en el mundo, no la queremos aislada con un elemento exterior que viene aquí, sino que estamos planteando, habéis oído el proyecto, habéis oído los comentarios de Agustín, nosotros queremos una escuela en un barrio, con gente del barrio, con profes del barrio, con amigos del barrio, con abuelos del barrio, con animales del barrio, ¿vale? O sea, un elemento integrador, nunca disociativo. Entonces, esta es nuestra propuesta. Ahora estamos aquí escuchando lo que nos quieren contar. Yo quería, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con los dos planteamientos. Yo soy madre, tengo 2 hijos, pero además soy profe, ahora no trabajo, pero he estado trabajando durante 15 años. Y estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo el trabajo por proyecto lo he hecho y para mí ha sido fabuloso y tengo una opinión muy positiva de ellos. Me preocupa mucho, por todo lo que habéis hablado, que personas como, y voy a nombrar uno muy concreto, José Antonio Marina, que está muy en el candelero ahora, pues yo he estado en muchos debates de los que ha hecho últimamente, el último en la Semana de la Educación, y contrario a todo lo que nosotros decimos, a mí me producía una tremenda tristeza escucharle decir que había que volver al aprendizaje memorístico puro y duro, a la disciplina, y cuestionaba la necesidad de la motivación. Este señor está ahí, sabéis que ha hecho el libro blanco, que tiene el apoyo del PP, que ha sido un referente para el Partido Socialista también, y siembra, o sea, lo que dice cala en la sociedad, y me parecía tremendamente grave como madre y como docente escucharle hablar de cosas como esa. Luego otra cosa que habéis comentado es la desigualdad con los deberes. Yo me lo llevo también todavía más completo al falso bilingüismo o mal llamado bilingüismo de la Comunidad de Madrid. Yo, que soy profe de inglés, pues tengo que ayudar muchísimo a mis hijos con el tema del bilingüismo. ¿Qué hacen las familias que no tienen nada de inglés? O sea, yo tengo la sensación, si a mí me agobian los deberes de mi hija, que ya está en segundo de la ESO, el otro día vimos todo el tema del gótico en inglés, como un padre o una madre puede ayudar a sus hijos cuando las asignaturas se imparten en inglés, ¿no? Ese mal bilingüismo mal planteado y ese estrés todavía mayor a las familias. Y luego, ¿cómo se hacen? ¿Qué tareas se hacen? Mira, una de las últimas que puso el profesor a mi hija era atención a la ciudadanía, una hora a la semana, que es lamentable, sin explicar contenido. La mujer en el tercer mundo, 3 folios, doble cara, sin falta de ortografía. Y yo, claro, y la niña llegó agobiada a casa y dijo, mamá, ¿qué hacemos, no? Pues ahí hicimos un trabajo y ella junta, ¿no? El trabajo lo hizo ella, pero yo luego pensaba, digo, qué diferente si tu profe os lo hubiera planteado. Explica un poco, que habla del tercer mundo, de la situación de la mujer, os pone una base, ¿no? Unos planteamientos, y luego, oye, podríamos haber hecho un debate, un coloquio, unos haber traído fotografías, otras experiencias, vivencias, ¿no? Yo le explicaba a mi hija y decía, claro, así sí mola, mamá, pero es que esto no sabía por dónde cogerlo, o sea, cómo los docentes tenemos la capacidad de plantear una actividad para que sea motivadora, ella disfrutó, nos fuimos, vimos una exposición fotográfica, pero claro, ¿por qué no lo hace directamente el docente y el centro y lo disfrutan todos los alumnos? Yo además le pondría una tercera pata, que es el uso de las tecnologías, que nosotros, por ejemplo, el planteamiento que realizamos es estos
son los críos y las crías de hoy en día son tecnológicos, o sea, son críos digitales. No podemos, sería utópico decir, no van a utilizar la tecnología, está ahí, está todos los días. Y el planteamiento que realizábamos era, vamos a hacer un buen uso, pero claro, para hacer un buen uso no tiene que ser una cuestión como lo que decimos de, no, mira, no se hace así, hay que hacerle propuestas, y hay que hacerle propuestas que entren en ellos. Nuestra propuesta es con creación de blogs. Entonces, claro, si tú le estás diciendo, y además las propuestas que le realizas a la hora de tenemos un blog también de clase en el que nosotros le damos muchas propuestas de juego, pero que están encaminados al aprendizaje de matemáticas, muy contextualizados y de lengua. Claro, ellos aprenden la parte positiva. Es que yo creo que es básico. O sea, el gran cambio de mentalidad, creo que hoy en día a nivel educativo no está en el sistema. O sea, al final, educación es política. Educación, y por eso me quería hacer la reflexión al principio, pero el gran cambio está en el profesorado. Es el que puede cambiar el sistema. Si podemos tener, ¿cuántas leyes tenemos ya? Si es que cada semana tenemos una ley nueva. 8. Que eso es otra cosa. Y que cada vez tienden más a burocratizar el sistema. Porque no se quiere llegar al fondo de la cuestión, eso es mi teoría. Pero en este caso sería, o sea, pero el gran cambio no está en las leyes. Y se puede hacer un planteamiento muy bueno de una ley. De hecho, en cierto modo, la LOCSE para mí es una ley que tenía muchos defectos, pero bueno, había cosas bastante rescatables. Pero el gran cambio está en el profesorado. Si realmente desde el profesorado hay un planteamiento distinto, al final convences enseguida a la familia. Cuando las familias enseguida ven que los resultados, bueno, pues que a lo mejor lo más importante no es hacer 800 sumas. Pero si tú ves que tu hija o tu hijo es feliz, y va a clase feliz, y si resulta que te plantea cuestiones en casa y te dice, oye, ¿y esto por qué es así? O la asamblea, nosotros tenemos un día que es el de las noticias y dices, pues eso, tengo muchas mamás que no saben leer. Y me dice, jo, es que me estás poniendo en un aprieto, y dice, porque es que claro, es que me está pidiendo comprar el periódico. O sea, es que estamos hablando de críos que te piden comprar el periódico. No sé, yo creo que ahí, pues, es un poco ahí, yo creo que has acertado también. Sí, cuéntanos. Mira, yo soy miembro de una junta directiva de UNAMBA. Ah, bienvenida, muchas gracias. ¿De qué colegio? Del Colegio Villa de Móstoles. Ah, muy bien. Bueno, Estupendo, pues bienvenida y muchas gracias. Hasta luego. Adiós, guapa, hasta luego. Este es mi 7º año. Mis padres la verdad es que se quieren implicar poco. 4 de ellos he sido la presidenta de la asociación y yo me voy ya porque tiras la toalla, llega un momento que ya no puedes más. Las 6 horas estas del estudio, de PISA, de deberes, no es cierta. Yo puedo decir que son 12 y 15 horas semanales. Lo que más me preocupa es que ya no solamente a los niños de la ESO, no. Lo que me preocupa es que cada vez son más pequeños. Exacto. Tengo una hija que ha cumplido 11 años y puedo decir que diariamente son 3 horas de estudio. No la puedo llevar a hacer deporte, no la puedo llevar a hacer baile. Lo único que hace es guitarra los viernes porque ya no tiene fuerzas de hacer nada. Me parece muy preocupante. Los chavales de la ESO, yo creo que se les está bajando los deberes, ya no mandan tantos deberes, pero les están mandando estudio a lo bestia. Los temarios cada vez son más grandes. Los temarios de primaria, mis hijas se llevan 4 años. Y hay una diferencia tremenda cuando estudió la mayor a la pequeña. Los temas de sociales, que siempre ha sido un colegio que se ha dado en inglés, y en 6º de repente lo dan en español. Mi hija no tiene ni idea. No sabe nada ni de historia, porque lo daba en inglés y no se enteraba de nada. Mi hija y bueno, todos, que se están enseñando a memorizar, nada más. Hay que producir mediante un proceso de asimilación de las ideas previas y las nuevas ideas o conceptos que se incorporan. Entonces, lo importante en ese proceso de aprendizaje es el cómo aprendo y no entender que los niños son como un botijo que tú puedes llenar agua y ya está. Eso no es aprendizaje.
Esto lo enlazo con la idea que comentaba Marina, no he tenido ocasión de escuchar eso como lo ha dicho, pero desde luego están las antípodas esas. Quiero decir, el aprendizaje no se produce de esa manera. Yo creo que los estudios de Cargale, que son muy antiguos, lo he puesto aquí de referencia precisamente por eso, en función de cómo aprendas, así memorizas. Me explico, es decir, la memoria, lo que somos capaces de recordar, la memoria a largo plazo, está en función de cómo se aprende. Ha salido otra idea, y no me encuentro, es el tema del bilingüismo. Aquí se ha confundido, y tú como profesor de inglés lo vas a saber mucho mejor, se ha confundido bilingüismo con enseñanza de una asignatura en inglés. Y eso no es bilingüismo, no lo hace ningún país de Europa. ¿Me explico lo que decir? O sea, el bilingüismo es hablar dos lenguas, el bilingüismo es hablar tres lenguas, y por tanto lo que se tienen que crear son las condiciones necesarias en cada centro educativo para que se hablen esas lenguas. Cuantas más lenguas, mejor. Sí, efectivamente, no hay que ver, pero una cosa es eso y otra cosa es enseñar una lengua en inglés. Claro, esto es una contradicción. Tenemos a niños de primero de primaria, cuando lo que se quiere es potenciar la comunicación oral al principio, porque cualquier lengua primero se adquiere a nivel oral, conversando, y luego se adquiere el lenguaje escrito. Ese es el sentido común. Pues le ponemos a niños de primaria con un libro de texto en inglés donde lo que se le pide es que predomine el lenguaje escrito. Oiga, eso es la antítesis de cómo se tiene que aprender una segunda lengua, que es primando la comunicación oral. Porque al final ese niño luego va a ir a Inglaterra y sí, sabrá muy bien el verbo no sé qué, pero no va a saber pedir pan o pedir cualquier información. Es decir, luego no le hemos hecho competente en esa lengua. Y es una pena, y esto me enfada, que se está gastando muchísimo dinero y que no se ha hecho una evaluación, y digo una evaluación del impacto del programa bilingüe en la Comunidad de Madrid, y no evaluar a los niños con estas pruebas que se le hace para ver qué nivel de conocimiento de inglés tiene. No, evaluar un programa es ver si eso está sirviendo y está suponiendo una mejora de la competencia lingüística y qué dificultades está creando. No conocemos ningún estudio, por lo menos que sean públicos. Y yo añadiría, Agustín, perdona que te interrumpa, que no lo ha hecho el Partido Popular, que está obsesionado con las evaluaciones externas, y que la LOCE ha metido evaluaciones externas para la libertad. O sea, que por alguna razón no lo ha evaluado, no lo ha tenido claro. Y yo termino con lo último, y esto enlazado con una cosa que tiene que ver con el tema de innovación educativa. Se habla de innovación educativa y estamos confundiendo innovación educativa con innovación tecnológica. Quiero decir, cuidado con las palabras. Innovación educativa no es hacer un programa bilingüe en la Comunidad de Madrid. Innovación educativa no es sustituir las pizarras de tiza por pizarras digitales. Eso está muy bien, lo digo muy a menudo, pero lo único que, si vamos a dar la clase, lo vamos a enseñar a los niños y de la misma manera, lo único que hemos hecho es un cambio tecnológico, pero no un cambio metodológico. No quiere decir ningún cambio en la educación. Y yo creo que eso es un tema que se está hablando también por ahí, pero hay que situar las palabras. Y esto nos lleva, por tanto, a cuáles deben ser la formación del profesorado. En función de qué modelo de educación queremos, así vamos a pedir al profesorado y vamos a seleccionar qué profesorado queremos. Es decir, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuáles son las competencias que tiene que tener un profesorado para la educación del siglo XXI? Y por tanto nos lleva a otra pregunta, ¿cuál tiene que ser la educación en el siglo XXI? Y no entrar aquí a hablar ahora de estas cosas de educación que estamos diciendo, que si esto del MIR para el profesorado, que si no sé cuánto. Digo usted, que estamos empezando la cosa por donde no hay que empezarla. Vamos a empezar primero cuáles las competencias que tiene que tener ese profesorado, porque cuál es el modelo de educación que necesitamos para el siglo XXI. Esas preguntas no se han hecho y yo creo que es que no se tiene la intención de hacerlas. No sé si alguien más quiere intervenir. Yo también quería comentar una de las cositas que dijo la compañera de Lampa, que tiene que ver con el planteamiento que hacía Alfonso sobre este modelo de más es mejor.
que en las escuelas concertadas, en los colegios concertados se refuerza, porque la idea parece que como la gente paga una parte o lo que sea, si le dan mucha cosa, si le dan que compren muchos libros, que tengan muchas horas de clase, que vayan a muchas excursiones, que hagan muchas, que hagan muchas no sé qué, y que tengan muchas tareas. Y por eso la relación además, o sea, acá hay un problema siempre, el problema de encontrar una solución es tener un buen diagnóstico. Cuando nosotros equivocamos el diagnóstico, raramente podamos encontrar la solución adecuada. Esto es claro. Entonces, el problema del fracaso escolar es el que todas estas políticas mentirosas, porque son mentirosas y que nacen de lugares equivocados además, que no son planteamientos, claramente no son planteamientos educativos, porque los que son educativos los estamos viendo aquí y son contradictorios con lo que ellos plantean, pero es decirse, ellos dicen, tenemos fracaso escolar, que trabajen más, ¿no? Los ponemos, o sea, como si se tratara de un problema de productividad, que hagan más zapatos, todo el mundo hace zapatos, ¿sabes? Pero no es así, la educación no es eso. Entonces, por eso empiezan cada vez a edades más tempranas, porque se supone que la excelencia va a tener que ver con esto, ¿no? Con el rendimiento. Y normalmente lo que hacemos es acentuar el problema en esa dirección. Y vamos a obtener cada vez resultados peores, efectivamente, porque estamos incidiendo en las causas, justo, de la cuestión, ¿vale? Eso reflexiona lo que decías que empezaban antes, que esa es la causa. Es que solamente hay que ver los temarios, que mi hija se lleva 4 años. Claro, más temas y más horas de trabajo. Un tema de Science antes tenía 4 hojas y ahora tiene 6 y 8. Claro. El mismo tema es mucho más extenso, mucho más para memorizar y muchos más datos. Luego nosotros ahora tenemos un montón de información digital, los chicos acceden a la información de una manera brutal y evidentemente el papel del profesor no puede ser el mismo que era cuando la información no estaba a la disposición de todo el mundo, cuando el profesor era la única fuente de información. El alumno hace 40 años no tenía, sobre todo en ámbitos a niveles bajos, en primeras escuelas, las escuelas primarias, en pueblos pequeños, en tales zonas más apartadas, el mundo se lo descubría al profe. Por primera vez le contaba que existía el mundo, le mostraba un planisferio, la gente no sabía nada, no entendía lo que pasaba, pero esto ya no existe. Los niños están viendo el mundo en directo, lo ven a diario, además lo llevan en el bolsillo. Entonces, claro, es un absurdo, es casi, incluso nos miran de reojo, así como diciendo, pero tú ¿quién eres? ¿No? Y a medida que o sea, esto pasa con niños pequeños, pero imagínense cuando te tocan los adolescentes, que te miran así, ¿no? Entonces, de pronto, a lo mejor, nuestro recurso siempre es justo el contrario del que se pretende aplicar, que es el de, ok, perfecto, vos tenés toda la información, vamos a aprender a sacarle provecho, vamos a tratar de que revierta a nuestro favor, de que vos seas el protagonista de esta historia, vos por el momento sos el espectador, fenómeno, tenés un montón de información, ¿y qué hacemos con esto? Ahora tendrás que aprender a utilizarla y que eso revierta en tu propio beneficio, que te construya como ser humano, ¿vale? Y esta es la cuestión, yo creo que este es el papel del docente actualmente. Y como no nos lo replanteemos urgente, estamos fritos. Estamos fritos. ¿Y de qué forma pueden los padres colaborar? Es una pregunta fantástica. Claro. Ahora Agustín no te la va a contestar, pero... Porque yo ya no tengo mis hijos pequeños, pero tengo una sobrina que todos los días con la tarea, me voy con la tía a hacer la tarea. Educamos todos. Que puedo, claro. Eso es. Y entonces mi sobrina está trabajando por la tarde. Claro, la niña se viene conmigo, a mi casa tiene 12 años, pero se viene conmigo a mi casa porque yo en cualquier momento la puedo resolver el problema que ella tiene. Y le es más agradable decir, tía, ¿esto cómo se hace? O tía, esto... Yo muchas veces me dice mi sobrina, no la ayudes, tía, que lo haga ella. Digo, ¿cómo la voy a ayudar? Que hay veces que la tengo que decir, di al profesor que te lo explique. Porque tú tienes que estar en el colegio y lo que te manda lo tienes que entender. Si no entiendes, por mucho que yo te diga, tú no lo vas a comprender. Entonces mañana vas a llegar al colegio y te vas a sacar a la pizarra ¿y qué? Si no sabes la base, como dice Flavia. Tenemos que empezar desde abajo, desde arriba, ¿no? Y entonces, ¿de qué forma? Porque mi sobrina, se lo he dicho, digo, fíjate qué pena que podías venir y dice,
tía, no puedo porque trabaja, claro. La niña dice que haga los deberes con otra compañera y demás. Pero es que es un problema que tienen los padres, pero de qué forma, a nivel de colegios o de AMPAs, yo creo que se debería de todo esto dar más fluidez, más agilidad a todo este proceso, que es tan interesante. Yo creo que, vamos, el planteamiento tiene que ser un poco desde las familias, yo creo a través del propio consejo escolar. A mí me parece que es importante que los centros, aunque la petición salga de las familias, si no sale del propio profesorado, hacer en primer lugar una reflexión sobre el tema de las tareas, de los deberes. Porque el problema es que no se está haciendo ni siquiera esa reflexión. Y nos encontramos con situaciones tan inverosímiles como que no hay una coordinación ni siquiera entre el profesorado a la hora de mandar tareas. Ya no solo en secundaria, que es que incluso en la primaria y en los centros bilingües empieza a aparecer que, como claro, está el profesor de inglés, de Salle, luego el tutor, el de lengua, matemáticas, pues el que manda lengua y matemáticas no se pone en coordinación con el profesor de Salle o de inglés en las tareas. No hay siquiera una reflexión sobre el tiempo que los niños tardan en hacer las tareas escolares. Es verdad, yo sabía que iba a salir este tema. Esos son estudios medios que se hacen en el conjunto de España, pero evidentemente la hora media en otras zonas, sobre todo en barrios con mayores pueden ser incluso muchísimo mayores, efectivamente, que son más el tiempo de deberes. Yo lo que propongo es, a través de las AMPAs, solicitar desde el Consejo Escolar que se debata. Y en la primera propuesta, en la PGA de ese año que se tiene que aprobar en el Consejo Escolar, solicitar por parte de las familias, queremos que se hable este tema. En uno de los coles donde yo trabajo como orientador, se hizo la propuesta de las familias y durante el año pasado estuvimos trabajando todo este tema con los deberes y han salido cosas muy interesantes en la línea de lo que os he comentado al final. Claro. Me puedo decir, o sea, pero es verdad que a veces el centro no lo ve. Incluso hay profesores en el centro que ojalá lo plantearan, porque posiblemente haya profesores que sí estén en esa idea, me explico decir, y otros a lo mejor que no lo ven. Pero lo importante es que ese debate surja y se haga. Y si no, la iniciativa no sale del profesorado o del equipo directivo, que salga de las familias, y el canal yo creo que es el consejo escolar o como AMPA, pedir esta reflexión. Es interesantísimo, claro. Les llenan de deberes y es que se tiran fácil 2 horas y media. Tranquilamente. Pero fácil, ¿eh? Sí. Porque estás ahí. Y tenemos que tomar en cuenta hay 2 factores que son decisivos, que hablábamos al principio y yo quiero incidir en ellos. Uno de ellos es el problema de la enorme desigualdad que genera esto. Claro. Porque el que no tiene a la tía Ana Mari, Claro. Que le echa un cable, pues está condenado al fracaso. Claro. Porque el que no tiene, bueno, hay familias que tienen el dinero para pagar una persona de apoyo, tal, pero se desprecian otros procedimientos, claro, que son fantásticos, que son el aprendizaje cooperativo, por ejemplo. Yo como profe a veces sugiero, bueno, júntense a estudiar, júntense 3 a estudiar. Bueno, es anatema, pero es anatema en las familias, porque dicen, está perdiendo el tiempo. Digo, va por Dios de mi vida. Digo, no me digas esto porque es pedagógicamente contrario lo que estás diciendo. O sea, es justo lo contrario lo que estás diciendo. Reunirse a estudiar con otras personas es enormemente enriquecedor. Enormemente enriquecedor. Más o menos, todo. Porque lo que uno no sabe, lo sabe el otro. Claro. Lo que uno no entiende, lo entiende el otro. Y el tiempo que parece que es de pérdida, que es este tiempo del diálogo, del interés, de la interacción, enseña una cantidad de cosas que no hay profe que enseñe. Los chicos tienen que interactuar, tienen que debatir, tienen que interesarse, tienen que 1000 cosas. Y si les lleva, fíjense, a lo mejor les lleva el mismo tiempo que lo otro. Porque nosotros decimos, no, que van a perder el tiempo. Y el chico a lo mejor está 4 horas frente a las hojas así. Ay, sí, claro. ¿Cómo me saco yo esto de aquí?
De la otra forma está también. ¿Sí o no? O sea, Claro. bueno, en fin. Luego hay otra cosa que también es una afirmación muy falsa que hay en educación, es lo de la libertad de cátedra. Que aparte de lo que decía Agustín de los consejos escolares, que yo creo que es una buena medida, aunque los consejos escolares se les están dejando a la mínima expresión en cuanto al poder de decisión que tienen, pero yo creo que se podría pedir una tutoría con el profesor cuando se observan este tipo de conductas y decir, oye, mira, yo creo que a lo mejor te estás pasando, o sea, que no pasa nada por decir, creo que a lo mejor 10, 15, 20 ejercicios exactamente iguales no sirven para nada. O sea, creo que en ese sentido sí tiene que haber un diálogo entre las familias y el profesorado. Porque si no, el profesor siempre nos lo vamos a ver como un altar, un pupitre ahí encima, y que todo lo que yo mando hay que hacerse y no se puede decir nada en contra, porque yo tengo mi libertad de cátedra y yo soy el que decido si esto es positivo o no es positivo. Y creo que eso también habría que romperlo. Pero yo creo, Alfonso, vamos a ver, si los niños hacen tanta tarea en casa, en el colegio, ¿qué es lo que están haciendo? Pues es que muchas veces se suplen carencias. Y muchas veces son carencias conceptuales. Es decir, claro. El problema no está, no sé quién lo comentaba antes, decía, pues es que ni siquiera sé cómo explicárselo porque el chaval no lo sabe. Claro. Es que si ese concepto no está bien adquirido, está de más mandarle tarea para casa. ¿Para qué? Pues es lo que hablamos al principio, es que ¿para qué se lo mandas? Claro. Si el problema no es que lo vaya a repetir 5 veces, el problema es que no decía bien Agustín, el problema es que no lo sabe. Que no lo entiende, claro. Entonces, lo hemos cogido de la pizarra y lo tenemos que hacer. La página tal, y bueno, ¿y qué? ¿Y lo haces conmigo? O sea, yo soy tu profesora. La digo yo así, claro, es verdad. Ahora, me daría vergüenza mandar deberes sobre algo que no se ha dado siquiera, que muchas veces se hace también. No, claro. Y hacer exámenes de algo que ni siquiera se ha dado, o sea, un concepto, a mí me ha pasado, de tener un examen, o sea, ya también estamos hablando ya de la época ya de grado medio. Y sí, te daban ciertas cosas que básicamente sí que había dado, pero por ejemplo, eso que había dado era 1 o 2 preguntas y el resto que era la mitad del examen no tenía nada que ver con lo que habían dado, sino que eran... Bueno, sí que tenía que ver, pero eran conceptos mucho más avanzados que te quedabas tú así, vale. Vas a sacar un 3 y te dicen, pues toma, pues como no has tenido suficiente encima, pues tienes que hacer otro trabajo para solucionar esos 2 puntos que te faltan, ¿sabes? Carlos. Bueno, yo puedo expresarme aquí que en el círculo de educación siempre me he sentido muy acogido. Yo soy uno de los pocos estudiantes que participan en el círculo de educación. Somos más los alumnos que nos incorporamos ahí. Yo soy uno de esos que al principio era parte de la excelencia y de repente tuve un momento de cambiar de sitio, de desubicarme y toda la historia, dejé de ser excelencia y a partir de ahí fui un rebelde. Y claro, ya todo cambió, ¿no? Y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Los deberes individuales, como dice Agustín, que son totalmente generalizados y que luego al final llegas a clase y dices, venga, ¿quién quiere? Y nadie quiere leer sus propios deberes porque nadie se siente cómodo haciendo ese trabajo, nadie quiere hacerlo, todo el mundo se siente que va a ser menospreciado, es horrible. Luego están los deberes colectivos, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo de grupo y tenemos que exponer y otra historia, es muy curioso, ¿no? En el que el profesor es el que justicia cuando alguien se pone nervioso, cuando alguien lo hace mal, cuando otra historia, y luego es el resto de la clase el que tiene empatía, el que le cuida, el que al alumnado. Y luego están los exámenes, ¿no? Que es el mayor de los deberes, en el que están esos meses, que son los meses de las grandes depresiones del alumnado, en el que está todo eso, y que como no apruebes esas obligaciones, que es el examen, que es el mayor de tus deberes, no es otra cosa, eres un fracasado. Y luego cuando aún no ha terminado la clase, que pasa muchas veces, que es como que el profesor dice, bueno, pues ya lo que yo había pensado dar hoy, ya tal, la mitad de la gente no se ha enterado de lo que he dicho, pero ya ha terminado la clase y dice, bueno, pues os pongo otras tantas tareas, porque es su excusa de decir, no tengo ni idea de lo que hacer, no me voy a preocupar en que la clase se entere de lo que hemos hablado, no voy a seguir haciendo pedagogía y por tanto os pongo tres hojas del fin del tema de deberes y luego se encarga de que sean tanta cantidad de deberes que es imposible de que nadie acabe, entonces todo el mundo tiene un estrés extra ese día de deberes, en el que tiene 2 páginas más de hacer de deberes y cuando llegas a casa te dicen, ¿por qué tienes tanto? Y dices, no sé, es que ha terminado la clase y se ha puesto el tío a mandar deberes como un loco. Entonces hay muchas veces que el alumnado no quiere que el profesor termine la clase y le pregunta más cosas. ¿Por qué?
no quiere que le manden deberes, ¿no? Y luego está eso, ¿no? que es la reflexión de que si el autodesarrollo realmente es una obligación o es una excusa que tiene el profesorado realmente por su incapacidad de hacer una buena pedagogía. Y claro, evidentemente el autodesarrollo tiene que surgir de una motivación intrínseca, de una voluntariedad que tiene que tener la gente para hacerlo. Y luego que esa obligación es evidente una excusa para darnos contenidos que tenemos que contener, para volvernos acríticos, ¿no? En ese sentido. Y que nosotras mismas seamos las que tenemos que mantener el relato constante de lo que se nos ha dicho. O sea, en historia, yo a veces cambiaba la historia, no en el sentido de que me inventaba la historia, sino que hablaba de otra cosa, y en el tema de la República, en el tema de Colón, hablaba desde el punto de vista de América Latina, ¿no? De un punto de vista un poco más de galeano, y era imposible poner ese punto de vista, ¿no? en clase. Hablaba de filosofía, no podía ser crítico con las cuestiones de filosofía. Como no puedo hablar de historia en historia, no puedo hablar de filosofía en filosofía, digo, pues no entiendo nada. Y además que el profesorado muchas veces parece que cuando le recitas ese relato que él te ha dado, como que se emociona, como que se excita, ¿no? Y en cambio cuando le quitas el relato y se lo cambias, es como un niño chico cuando le cambias el cuento y se lo cambias una pequeña cosa y dice, no, es mentira, las cosas no son así. Y se empieza a enfadar y empieza a entrar la manía del profesor al alumnado, que es el gran mito, ¿no? De que los profesores no tienen manía, es una burla, ¿no? Así que nada, todas estas cosas de un poquito más de psicología que tiene que ver el profesorado porque hay muchos problemas personales por ahí. Alfonso. Has abierto una cuestión muy importante, que es el de los exámenes, que es verdad que son los grandes deberes, y ya tenemos que es son los metadeberes, llamo yo los metaexámenes, que son las evaluaciones externas, sí, es el colmo de la locura. Que además que está muy demostrado en todo el mundo, y que ahora aquí estamos viendo las consecuencias de que se convierten en cursos preparatorios. Entonces, claro, y además es que los profesores y las profesoras hacen eso, o sea, oye, que vamos a hacer, proponemos una excursión a tránsito, no, yo tengo las pruebas, o sea, es de repente que todo es prueba, y entonces, y es que dejan de hacer todas las áreas para prepararse desde septiembre hasta mayo para hacer las pruebas, porque claro, es que tenemos que quedar bien, o sea, que esto es una porquería, pero tenemos que quedar bien porque no vamos a quedar peor que el colegio de enfrente. Entonces, estamos llegando a ese absurdo ya, de decir que, joder, si es que... además es que mandamos deberes para prepararnos para las pruebas externas. Yo he visto como además los manuales estos de los exámenes, de un año para otro se guardan, cómo los chavales se los llevan a casa para estudiárselo. Porque a lo mejor les salen preguntas que son iguales, que no es verdad. Pero es que llegas al absurdo más absoluto de decir, es que no tenemos ningún criterio. No hay ningún criterio, o sea, en concreto con el tema de las pruebas externas, yo creo que debería haber una masa de población que diga, no, por aquí no vamos a pasar. Claro. Sí, habría que objetar. La gente tendría que plantearse seriamente objetar, porque además, básicamente porque no sirven al objeto para el que dicen que se han previsto, y en cambio generan una perversión del sistema, que es que no se está educando, sino que se está preparando una prueba. Esto ya pasa en segundo de bachillerato, que es un ámbito en el que yo trabajo. Pasan cosas como, por ejemplo, que en una asignatura como filosofía, en primero, e historia de la filosofía, no se debate en el aula. Esto es el contrasentido más absoluto que a mí se me pueda ocurrir. ¿Por qué? Pues porque no daría tiempo a abordar los contenidos, pero en cambio se produce una perversión todavía mayor, como por ejemplo que se pasa de un autor al otro sin enlaces, porque claro, como no se debate del tema y no se entiende lo que se está tratando, sino que se está estudiando el autor en conclusión, entonces vamos pasando de la historia. Yo, por ejemplo, llegas a pescar alumnos que no se dan cuenta que han pasado 5 siglos desde el autor anterior a este. Claro. Le dices, chiqui, no sé si te das cuenta que estamos en otro momento del mundo. ¿No? Pero claro, ¿cómo se va a dar cuenta? Si nadie se lo dice, le dan el nombre del tipo, le dan, o sea, es tremendo, se lo dan dividido en áreas, está todo predigerido, y así se tienen que aprender a Hume. Y lo único que saben de Hume es que está en el mismo capítulo que Kant. Y ya está. Entonces, toda esta cuestión, estamos siempre en el mismo tema, en qué queremos cuando educamos, o sea, ¿dónde vamos? Este es el asunto, este es el modelo, esta es la idea fundamental. Lo miremos por donde lo miremos, vais a ver que todos nosotros nos planteamos lo mismo.
qué queremos. Claro. Y la educación no la podemos disgregar de la sociedad que queremos. Yo más, perdóname que te corte, más que queremos, Sí, tesora. Sí. ¿qué esperamos de que educar a nuestros hijos? A mí lo que realmente me está preocupando. O sea, yo que un profesor no se forme, porque estamos ya en el siglo XXI, yo entiendo, cuando yo estudié hace 30 años en el Juan Gris, que todavía siguen los profesores ahí, aunque hayan cambiado de instituto, que sigan su norma y sus leyes como ellos cuadrados. Porque el profesor de literatura, lo primero que nos llegó cuando en tercero primero fue que le era Dios, que tenía sobresaliente, el notable para el alumno. No, Dios tenía sobresaliente, el notable para él, que había estudiado la carrera, y lo demás para el alumno. Entonces, todavía esa mentalidad que todavía perdura, a mí es lo que me preocupa, realmente. O sea, los libros, el sistema político, se puede todo modificar en base de que el docente modifica, de que los padres exigimos una educación coherente, porque los padres no se implican. Yo lo que ella dice, somos 10 personas en una AMPA para un colegio de 500 alumnos y vamos 10 madres. ¿Tú eres perdona, ¿de qué colegio? No, si no te importa, no. No, vale, genial, genial. Es un colegio que tiene 500 alumnos. Genial, genial. Un colegio grande, masificado. Ya. Docentes sin ninguna motivación al alumno. Yo creo que ni ellos están motivados. A mí eso sí me preocupa. ¿Quién motiva al docente para que motive a mi hija? Porque mi hija va desde los 3 años y sale con 16. O sea, no sirve que son fracasados. No sirve que el sistema fracasa y que hay muchísimo abandono escolar. ¿Por qué hay abandono escolar? Tú eres el culpable, tú como docente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están? ¿Quién controla ese docente? A mí lo que dice Agustín de la motivación del alumno, yo lo veo prioritario, pero yo puedo motivar a mi hija a que estudie. Irene tiene 14 años, pero el docente tendrá que saber motivar. Si no sabe motivar, yo lo que para llevarme a mi hija a un colegio para que esté allí 7-8 horas, me lo quedo en casa y me la llevo al parque. No la llevo a un colegio para estar 8 horas. Y que le diga, bueno, ¿tienes deberes? Por ejemplo, el tema de los deberes. No, no tengo deberes. ¿Y no tienes nada que estudiar? No. En febrero, marzo, en abril. Ah, qué bien. ¿Y entonces? Hablas con la tutora, que intentas hablar con la tutora. Aquí nadie se pone en contacto contigo. Porque como los padres no nos interesan los alumnos, es un mundo en el que dices, perdona, o sea, hay que estudiar más que lo que está pasando con el docente. El docente tiene muchísimos años con los niños. Que incluso lo que él ha dicho es que me parece espectacular. No sé, perdona, Alfonso. Me parece espectacular. Desde un medio sin recursos que pueda sacar gente pensante. Y gente que decida. Es que es eso lo que hay que hacer con los niños. Que piensen y que decidan. O sea, pensar no entiende de riqueza ni de pobreza. No, porque tú le estás dando una herramienta que él tiene. Claro. Que es hacer que le guste el aprendizaje. Como dice Agustín, la motivación. Si yo voy contento al cole porque me vas a hablar de Isabel la Católica y me la vas a hacer un cuento, posiblemente cuando llegue a la ESO sepa quién es Isabel la Católica. Claro. Es que esa es la motivación y tengas ganas de estudiar. Entonces el problema, yo creo que es mucho más serio que un problema político, entre comillas. ¿Que no hay recursos? Pues no hace falta recursos. Exagerados. Si te pones 4 huevos a un niño, ¿sabes? Le pones que me quito 2, sabes que van a quedar 2. Y de 4 tengo 2. Y no hace falta una pizarra electrónica. O lapicero, más asumible. Yo lo que estoy viendo es que es un fracaso y no veo viso de mejora porque el docente es el que no está motivado. Voy a interrumpir un segundito. Vamos a despedir a Alfonso Vinuesa, que antes dije mal el apellido porque estaba yo, Alfonso Vinuesa, y le agradecemos muchísimo la aportación que nos
madre del compañero te dice, uy, pues qué raro, porque el mío se ha tirado media hora. Y la de al lado te dice, uy, pues el mío nada, en 10 minutos, perfecto, no, es que no ha tardado más. Y resulta que convocas una asamblea, la convocas precisamente para tratar este tema, y de un colegio de 1.500 alumnos, 1.500, se presentan 5 padres. Sí. Bueno, aparte que eso todo te va muy serio. Es que está mal visto. Es como que tu hijo es más torpe, se tira más tiempo, y el hijo de ella se ha tirado 2 horas o 3, se ha tirado el mismo tiempo que la mía, porque es que es imposible. No te mandan ejercicios, en muchos casos te mandan páginas. Lo que sí conseguimos era lo que decía él, que en la pizarra se apuntasen los deberes para que los profesores fueran viendo día a día de qué materia había más carga, entonces lo dejaban para el día siguiente. Eso sí que se ha conseguido, pero los padres no apoyan, los padres se tienen que concienciar. Yo creo que aparte, perdona, ya termino. No, tranquila. Aparte creo que ahora mismo en España estamos años luz. Los padres estamos años luz. Yo he ido a la universidad con 49 años, me sacan una carrera de enfermería. En su momento no pude estudiar, cuando terminé el bachillerato, bueno, y en 4 años me sacan la carrera de enfermería, trabajando, divorciada y con hijos. Entonces yo pienso que necesitarán muchas generaciones para que la gente se forme, esté formada. No es solo o para qué voy a estudiar si no voy a tener un trabajo, o encima el trabajo voy a tener una serie de 10 horas por €1 no quiero estudiar, o voy a ser lo más competitivo porque como el mercado está fatal, tengo que estar en un buen puesto. Y entonces mientras la mentalidad en España no cambie y que la educación no solo, o la enseñanza de conceptos, el aprendizaje no solo es en el colegio, sino que tú como padre, igual que a tu hijo, le sigas en casa en una serie de normas, tendrás que enterarte y estar vinculado a lo que está pasando en el colegio. Porque yo pienso que la gente todavía o no es consciente de la importancia que tiene un niño en un colegio. O sea, no es decir yo mando a mi hijo al colegio porque es obligatorio. No, yo mando a mi hijo al colegio porque es su derecho al aprendizaje. Y yo como padre tengo que estar informada de ese derecho y qué se le va a dar a mi hijo y en qué se le va a formar en un futuro, cómo se le está motivando, por qué mi hijo está desmotivado y no le apetece ni siquiera coger un libro. Y eso tendrá que pasar generaciones, ¿eh? En España hay muchísima ignorancia, discúlpame, y el atrevimiento. Tiene que cambiar Perdóname el atrevimiento, ¿eh? Claro, y ahí estamos todos, en que hay que cambiarlo. Y pasará necesitará muchas generaciones. Ya, pero la colaboración... Pero al ritmo que vamos, no sé yo, ¿eh? Sí, te escuchamos, que antes no sabías que yo la palabra, dinos. No, y es que a mí, por ejemplo, cuando no podré llegar a un objetivo, sino que, por ejemplo, muchas veces unos alumnos, por lo que sea, por baja capacidad económica de los padres, lo que sea, todo eso. Yo soy de la generación de los 80, pero luego es que vi que tampoco ha cambiado mucho la historia, puesto que estuve en educación de adultos, pero educación de adultos teniendo yo 25 años y estando con chavales de 16 y veía lo mismo, o peor, con todo esto. Y pues bueno, pues es que vi también que sí, que muchas veces no eran nada receptivos con lo que era recibir conceptos, pero luego por otra parte pues llegaba ya un momento que los profesores decían, bueno, pues si no queréis escuchar, pues nos dedicamos a poner calificativos, este es este el otro, y si por ejemplo uno que por tener ascendencia racial africana, pues le dice, no me gusta cómo te comportas, pues vete a la selva, que es donde vienes. Así tal cual. Y yo he tenido que tragarme bastantes cosas y bueno, y de decirle, por ejemplo, de que debido a estas actitudes en este instituto, pues que haya habido huelgas convocadas por los mismos alumnos y que además, pues que en momentos que no dejaran sin calefacción, había veces que se iba la luz y que se iba, o sea, bueno, cosas que dices, oye, esto es España o esto es Latinoamérica, sinceramente, porque no me cuadra el contexto histórico donde estaba yo viviendo. Y España iba maravillosamente bien, porque era la época donde Aznar decía España va bien.
Bueno, cada uno tenemos nuestras experiencias educativas.